están? Espero que estén extremadamente bien. Yo estoy, como siempre, feliz de estar aquí con ustedes en otro increíble video y un video muy interesante, sí. Pero como siempre, antes de iniciar, mandarles saludos a todos y a todas. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo, que se estén pasando increíblemente bien en este día. Pero así, comencemos de lleno con el video. En este video vamos a platicar las nuevas de las nuevas acerca de que Uber, sí, ya se puede pedir formalmente en Cancún. Sí, como escucharon, ya se puede pedir formalmente en Cancún. Por los que no están enterados, Uber ha tenido de los mayores problemas para ingresar al territorio de Quintana Roo, en específico Cancún. Con lo cual ha sido muy complicado desde el 2016, o sea, han tenido estas charlas. ¿Cómo les puedo decir? Que estaba en Cancún, pero como que sí, como que no, de repente ya no estaba, de repente sí. Y es un caos porque los taxistas, sí, por acá les voy a dejar para irles contando. Los taxistas, aquí el compañero enojado taxista de Cancún, no quieren a la aplicación de Uber y las demás aplicaciones porque dicen que les quitan el trabajo. Con lo cual, pues, se puede considerar cierto, ¿ok? Pero para los que han ido a Cancún, saben que los taxis de Cancún son extremadamente costosos. O sea, se quieren sacar su Navidad y su aguinaldo en un solo viaje, de verdad. Son muy costosos y su servicio, que digamos, no es el mejor. No estoy diciendo que sean malos, porque hay muchísimos taxistas de Cancún que tienen sus unidades muy bien y cobran correctamente, pero la mayoría están en sindicatos, los cuales cobran como quieren. Por eso era carísimo pedir un auto, un taxi del aeropuerto a donde tú quisieras ahí en Cancún. Entonces Uber lo que hizo fue ingresar a Cancún para que se regularizara los precios de los transportes hacia aeropuertos, etcétera, como un transporte privado. Pero pues los taxistas se enojaron muchísimo porque les estaban quitando la mina de oro, porque es correcto. Los turistas estaban prefiriendo Uber, una, por el costo excesivo de los taxistas, y dos, porque sus unidades estaban en mal estado de los taxistas y de lo que cabe las de Uber estaban en un mejor estado. Entonces esta batalla fue sangrienta, de verdad, sangrienta, no les miento. Hubo golpes, choques, quemadas de auto, ya no sé si de otras cosas, pero fue una guerra contra las apps ahí en Quintana Roo. Después llega todo lo que es también una plática, un decálogo, para que ya esto se normalice. ¿Qué quiero decir con esto? Que Uber ya sea legal directamente en Cancún y se puedan pedir todas las personas su Uber, lo que quieran pedir ellos, o tomar taxi, como ellos decidan. Pero ya es decisión de nosotros, turistas, personas, tomarlo o no tomarlo, porque hasta se enojaban los taxistas si no los tomabas, ¿ok? Y eran los únicos, es un monopolio por ahí. Entonces Uber, después de todas las charlas, pues ya decidieron seguir platicando, porque esto ya se había salido de las manos, de verdad de las manos. Ya era muy agresivo los taxistas contra los Uber, cuando hay veces que son los mismos de Quintana Roo, de Cancún, que viven ahí. Es más, es tu vecino el que le hablas y tuviste ahí tu carnita asada, tu compañero de cheve, pero si era Uber, casi lo matabas, ¿no? Entonces vienen todas estas pláticas para no rodearlos tanto y se dictamina, sí, que ahora sí en Cancún, sí, así Cancún, bonito, precioso Cancún, elegante, ya esté lo que es la plataforma de Uber. No sé las demás, pero Uber ya está formalmente en Cancún. Sí, ya podemos pedir en Cancún Uber como cualquier otra persona. Se supone que ya los taxistas no deberían de hacer escándalo, ya no te deberían de pegar, golpear por pedirte un Uber, y ni al conductor, se supone. Pero toma, les voy a leer, ¿no? O sea, lo que pasó, ¿no? Y te dicen acá: recibimos con agrado el fallo del tercer tribunal colegiado del 27º circuito, que confirma un hecho innegable y fundamental. Qué nombres tan raros, póngales algo más corto. Los servicios de movilidad intermediados a través de la aplicación de Uber no son transporte público y por ello no deben ser regulados como tal en el estado de Quintana Roo. Se afirma, ¿ok?
¿Qué quiere decir con eso? No que no sean reguladas en el sitio, que no se pueden considerar transporte público, sino transporte privado, con lo cual ellos tienen regularizaciones diferentes al transporte público, igual que en la Ciudad de México y Estado de México, somos privados y los taxis tienen otras cosas que pagar y nosotros otras cosas que pagar, pero todo está regulado, ¿no? Por lo que aseguro que con esto no sé si se diga así correctamente, la verdad, cancunenses, pongan aquí en los comentarios si se dice cancunenses, así como los visitantes y turistas en el estado podrán utilizar la aplicación de Uber e invitó a quienes busquen generar mayores ganancias, sí, a que ingresen a la aplicación y revisen los requisitos para registrar sus vehículos a la plataforma. Ahora necesitan conductores y carros y socios, pero todo va a estar el miedo si los taxis nos quieren pegar, o sea, les quieren pegar por allá, ¿no? Pero la empresa reiteró su total y completa disposición a mantener el diálogo permanente con las autoridades para encontrar oportunidades y soluciones de movilidad. Uber está dispuesto a seguir charlando para que, si se quieren regular, se regulen correctamente y sea un piso parejo, ¿no? Tanto para los taxistas como para las aplicaciones. Pero esto da un punto bueno, así como le puse la palomita, a que otras, no sé si haya Didi por allá, Uber o InDrive, etcétera, pero ya estén más tranquilas de poder trabajar también en Cancún. Porque sí, es nuestro derecho, nuestra decisión de tomar o no un taxi, de tomar o no un Uber, de tomar o no otra cosa. Ya nosotros lo decidimos, ¿ok? Pero es una muy buena opción ya que puede entrar muchísimo mayor inversión a Cancún y que esto siga creciendo. Solamente todos felices y contentos. Como les he dicho, el sol sale para todos, no nada más para unos. Sale para todos, entonces hay que convivir. Si me están viendo por allá, mis respetos para Cancún, respetos. No se peleen, etcétera, convivan, aprendan así. Pues es que casi así pasó en la Ciudad de México cuando fueron los inicios de las aplicaciones. Nos querían linchar, etcétera, pero ya se pudo la convivencia, entre comillas, pero más tranquilo que las guerras que se estaban dando ahí día a día. Ver si eras Uber o no y te escondías, ¿no? Pero qué bueno que ya entró en Cancún. Yo opino que es muy buena opción, ya que así los precios de los viajes puede ser más económico en el sentido de viajar a tal lado, ahí en Cancún, ¿ok? Pero ustedes, ¿qué opinan? Pongan aquí en los comentarios qué tal les parece que Uber ya esté en Cancún, si les parece o no. Si no, pongan también el por qué, y si sí, pues que esté chévere, ¿no? Pero pongan aquí en los comentarios qué les parece el Uber en Cancún, o si ustedes han ido a Cancún, si sienten que son caros los taxis, o es puro choro o pura nota amarillista. Ahora sí, me despido, pero como siempre, recuerden, suscribirse, regalarme su like, me ayuda muchísimo su like y su suscripción, la campanita también, pero lo que más me ayuda es su comentario, así que comenten por acá, como les dije, sí o no Uber Cancún. Y digo, yo que he ido ahí en Cancún, la verdad los taxis sí están bien cariñosos, caros, de verdad, caros. Ahí no te meten mano a tu taxímetro, no, ahí no le meten mano, ahí le meten todo el puño, todo completo, o sea, sí están muy caros de verdad. Y pues la única opción que antes era, pues, era el taxi de Cancún. Entonces, nada más hay que ver si todo esto puede seguir mejorando y si están por allá, pues cuídense mucho, recuerden que pues, esto todo está caliente, entonces pues, nada más cuídense por allá. Nos vemos en otro increíble video, amigos. Ahora sí me despido para el siguiente video. También vamos a tener live, ya después les digo cuándo, etcétera. Creo que esto va cambiando. También las mentorías siguen en el canal. Les voy a dar también las nuevas opciones, lo nuevo que viene en las mentorías. Pero son muy buena opción si quieres aprender de este negocio. Nos vemos. Adiós.